Hola, muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en este espacio. Mi nombre es María José. El día de hoy voy a ser su moderadora en este webinar titulado Gestión sin dolor de cabeza, automatización y control del tiempo en salud. Queremos darles la bienvenida a este encuentro virtual organizado por Kinda y por MyInteli, dos empresas que vienen trabajando en soluciones innovadoras para que el sector salud sea mucho más eficiente, más humano, pero sobre todo menos desgastante en sus procesos administrativos y operativos. Desde ya les invito a que vayan dejándonos sus preguntas en el chat. Estaremos muy atentos a retomarlas al final en nuestro espacio de preguntas y respuestas. También les recuerdo que en el chat tienen anclado un link exclusivo para que puedan solicitar su demo gratuito de las plataformas. No olviden darle clic, así podrán conocer de primera mano cómo funciona la solución en sus instituciones. Sabemos que los hospitales, clínicas y EPS enfrentan enormes desafíos, desde la sobrecarga laboral y la alta rotación del talento humano hasta la presión de optimizar costos y al mismo tiempo garantizar una experiencia positiva para pacientes y colaboradores. Justamente de eso se trata este espacio, de que podamos compartir con ustedes casos reales, herramientas y tecnologías que actualmente están transformando la manera de gestionar turnos, tiempo y atención en instituciones de salud. A lo largo del webinar les estaremos contando a través de dos speakers esta gran experiencia. Nuestros speakers son la primera, se llama Génesis Orias, ella es de la empresa MyInteli, quien nos mostrará cómo el control inteligente del tiempo y la asistencia puede convertirse en un aliado estratégico tanto para instituciones de salud como en toda Latinoamérica. Nuestro segundo speaker se llama Mauricio Becerra de la empresa Kinda, quien nos hablará sobre la gestión del tiempo en salud y cómo esto impacta directamente en la productividad y en la experiencia del paciente. Les recuerdo que la sesión tendrá una duración aproximada de 90 minutos y que al final abriremos un espacio de preguntas y respuestas. Además, en el chat encontrarán un link donde podrán registrarse para acceder a beneficios exclusivos por ser parte de este webinar, como demostraciones personalizadas y contenido sobre nuevas tendencias en el sector salud. Así que mientras se siguen conectando más personas, los invito a preparar sus preguntas y aprovechar este espacio al máximo. Un saludo especial a quienes nos acompañan desde Bogotá, desde Medellín, desde Cali, desde México, desde Perú y desde todos los lugares de Latinoamérica. Para comenzar, quiero darle la bienvenida a nuestra primera speaker. Ella se llama Génesis Orias de MyInteli y hoy nos hablará de un tema que nos toca a todos, el control inteligente del tiempo y la asistencia en instituciones de salud. Génesis, bienvenida a este espacio. Les recuerdo a todos que mientras escuchan a Génesis podrán dejar sus preguntas en el chat y visitar el link anclado para solicitar su demo gratuito. Bienvenida, Génesis. Muchas gracias, María José, por esta bienvenida. Para mí es un gusto saludarles y hacer parte de esta conversación que hoy nos toca a todos. ¿Cómo lograr que la gestión del tiempo en salud deje de ser un dolor de cabeza y se convierta en un aliado? Para comenzar esta conversación, empecemos evaluando un poco del contexto del sistema de salud actual. Hoy, el sector salud enfrenta retos enormes: déficit del talento, producto de escasez de profesionales de salud calificados, alta rotación, los empleados hoy dejan sus trabajos con frecuencia, sobrecarga de trabajo, el personal está trabajando más allá de su capacidad. Y todo esto se acentúa un poco más con la demanda creciente, el aumento de la necesidad de servicio por parte de la población y la presión constante para optimizar gastos operativos. Por ejemplo, en Colombia, se ha reportado, o los hospitales han reportado, que el 40% de su presupuesto operativo se destina a pago de personal. En cuanto a procesos, el 60% a nivel de Latinoamérica de las instituciones de salud hoy siguen manejando procesos manuales o semimanuales para la planificación de sus turnos y los cálculos de sus tiempos trabajados. Todo esto tiene un impacto humano. Cuando hablamos de salud, es muy posible que se nos vengan a la mente, digamos, las enfermeras, los médicos, los especialistas, pero poco se habla de cómo impacta en la calidad de vida de estas personas una mala gestión del tiempo.
jornadas extendidas, estrés, falta de conciliación familiar, agotamiento emocional, son algunos de los síntomas que se pueden presentar producto o a raíz de algo que puede ser, digamos, fácil, pero a la vez complejos, como una mala planificación de turnos o un mal control de tiempos trabajados. Hace poco, una enfermera nos comentaba que había recibido su programación con apenas un día de anticipación. Como resultado de ello, tuvo que proceder a cancelar citas que ya tenían previamente agendadas, tuvo que revisar quién podía ocuparse del cuidado de sus hijos y fue a trabajar con muy poco tiempo de descanso. Lo particular de esto es que no era un hecho aislado, un hecho excepcional, sino era la norma. También tuvimos la oportunidad de conversar con un médico quien nos relataba que en el mes había acumulado más de 30 horas extras de trabajo y cuando al final de la jornada recibió el pago, solamente estaban registradas el 50% de estas horas. Y esto no fue una mala intención, fue producto de un error derivado de una práctica manual. ¿Se imaginan para un, digamos, colaborador de la área de salud atravesar por todos estos síntomas y problemas y además llega el fin de la quincena, digamos, el momento de recibir su remuneración y que no sea remunerado en debida forma? Entonces, los invito a la reflexión porque estos no son temas ajenos a ninguno de nosotros. Muestra cómo un simple proceso administrativo puede tener consecuencias humanas, financieras y organizacionales. Pero además, los problemas de una gestión manual se acrecientan y aumentan a través de diferentes indicadores como lo son ineficiencia y errores, productos de unos turnos mal planificados. Hoy en día, planificar turnos en Excel son altamente propensos a cometer errores, duplicaciones de personal, solapamiento de horas, falta de cobertura en momentos críticos, también conllevan a un impacto financiero. ¿Por qué? Porque una mala liquidación de horas puede incurrir en una fuga de dineros. Les doy algunas cifras. Un hospital que tenga alrededor de 500 colaboradores y que no tiene un proceso automatizado, es posible que hoy el 10% de este presupuesto que se invierte en el personal sea producto de una mala liquidación de horas o de horas correctamente no registradas. Entonces, esto puede ocasionar pérdidas económicas. Hablemos también de las cargas administrativas, todo el tiempo que invierte el personal de talento humano en procesar hojas, revisar firmas, corregir errores, transcribir novedades de nómina, se convierte una cantidad de tiempo que al final del día este personal puede dedicar a tareas que se traten del desarrollo de personal y que no se enfoque 100% en este proceso administrativo. Y por supuesto el impacto en el talento humano, ¿no? Los trabajadores de la salud terminan sintiéndose desmotivados porque perciben falta de transparencia en cuanto a la planificación de sus turnos o del pago de sus horas trabajadas. Entonces, definitivamente el sector salud no puede seguir permitiéndose gestionar el tiempo de manera artesanal. No solo porque genera desgaste, sino porque afecta directamente la calidad del servicio y la seguridad del paciente. Entonces, la pregunta es, ¿cómo logramos entonces que la gestión del tiempo sea un aliado y no un enemigo? Y la respuesta es automatización. Nosotros tenemos que dejar atrás las prácticas manuales y dar el paso a la gestión inteligente. Y para ello queremos presentarles nuestra plataforma MyIntel, una solución web que aporta una gestión eficiente al sector salud, controlando con precisión el tiempo trabajado a través de automatización. Ponemos también a su disposición una serie de métodos de marcaje para que puedan tener la certeza nuestros colaboradores del sector salud de que su tiempo va a ser correctamente remunerado. También a través de estos procesos podemos aumentar la productividad en las organizaciones a través de la disminución de variables como el ausentismo laboral, temas de tardanzas.
una mala planificación de turnos, pagos incorrectos de horas extras. Podemos visibilizar el tiempo trabajado en tiempo real, teniendo el control, eh, digamos, inmediato de todos estos factores. Podemos calcular de manera eficiente las horas de trabajo, evitando reprocesos o tareas manuales y todas estas contabilizaciones de tiempo a través de nuestros más de 86 conceptos de nómina. Podemos integrarlo de forma orgánica al sistema de nómina actual para que todos estos tiempos y trabajados y estas novedades de nómina puedan viajar automáticamente a sus sistemas y traducirlos en pagos de salarios y remuneraciones. Entonces, esto nos ofrece a través de nuestra interfaz intuitiva, amigable, que hoy maneja procesos complejos con un paro de clic, adaptar la herramienta a las necesidades de cada organización y tenemos la posibilidad de liberar el equipo de talento humano de tareas repetitivas y lo empodera para tomar decisiones basadas en datos y no en suposiciones. Al final del día, gestionar el tiempo en salud no es solo cuestión de números, es cuestión de respeto al esfuerzo humano, es cuestión de eficiencia organizacional y sostenibilidad financiera. Porque cuando logramos automatizar, devolvemos la paz a las personas y el control a las organizaciones. Nosotros queremos con este webinar invitarlos a dejar atrás las prácticas manuales, ¿ok? Y darle paso a una gestión inteligente, porque cada minuto que ahorramos en planillas es un minuto más que los profesionales de salud pueden dedicar a lo que realmente importa, cuidar vidas, y en eso MyIntelli es su aliado. Nosotros invitamos a través de los vínculos que tenemos y hemos dispuesto a ustedes a conocer un poco más y a indagar un poco más de esta solución que hoy no solamente representa un sistema, sino que representa la solución a todos estos impactos humanos, financieros y organizacionales por los que atraviesa Colombia y a nivel de Latinoamérica. Te doy el paso, María Guerra, agradeciendo el espacio que se me ha concedido para que planteemos todas estas interrogantes alrededor de todo lo que tiene que ver con los controles de tiempo y asistencia en el sector salud. Adelante, María José. Perfecto, muchísimas gracias Génesis por esa reflexión, por esa presentación tan clara. Les recuerdo que si tienen cualquier tipo de pregunta lo pueden dejar en el chat y al final las estaremos respondiendo. Ahora quiero presentarles a nuestro segundo speaker. Él es Mauricio Becerra, director de operaciones y socio de Kinda, empresa que ha liderado proyectos de gestión del tiempo en el sector salud con resultados muy significativos para el sector. Hoy nos compartirá el tema gestión del tiempo en salud, cómo optimizar procesos y mejorar la experiencia del paciente. Mauricio, bienvenido y gracias por acompañarnos. El espacio es tuyo. Muchas gracias, María José, y gracias a todos los participantes por asistir. Am, Ahora, Génesis nos contaba un poco cómo lograr una buena participación y cómo lograr un control del tiempo en que el personal pasa, digamos, o asiste a las instituciones de salud. Ahora, quisiera mostrarles como la otra cara de la moneda es una vez que están ahí, ¿qué está pasando con ese tiempo? Y ahí arrancamos por una realidad que creo que es común a lo que nos contaba Génesis, y es la demanda de los sistemas de salud en Colombia y en el mundo viene en aumento, y en la medida que envejece la población del mundo, pues va a seguir creciendo este aumento. Esta es una información de CEMI en Colombia, pero estoy seguro que las gráficas son iguales en casi que en cualquier parte del mundo. Creciendo la demanda y las operaciones, digamos, de salud, por ponerle de alguna manera. A la vez, en América Latina, es una realidad que la cantidad de personas que hay en el sector salud comparado con su relación de tamaño es menor a otros países. Aquí es una comparación de Colombia con los otros países de la OCDE. Y pues sí, hay un gap grande, lo sabemos, y es uno de los problemas de eso. No es tan fácil, además, crecer la cantidad de médicos o enfermeras en un país toma tiempo. Ahora, entrando ya a qué pasa con el tiempo de los médicos, como no, miren, mundialmente hay una estadística que es un poquito chocante, digamos, pero es una realidad, y es el 52% del tiempo, cifras redondas, la mitad del tiempo de un médico típicamente está con el paciente, y la otra mitad está en labores administrativas. O sea, hay otros
esto puede uno ver diferentes estudios, hay otros que incluso son más ácidos, digamos, en su evaluación, la cantidad de horas que tiene que pasar un médico en temas administrativos versus la cantidad de tiempo que pasa realmente con el paciente. Ahora, si ve uno la otra cara de la moneda el personal de línea de frente, digamos, los que hacen las admisiones, los que acompañan todo este proceso de salud, y esto en mediciones nuestras ya reales, digamos, cuando uno empieza a ver más o menos entre el 20 y el 40% del tiempo está realmente atendiendo a pacientes. El otro está en otro tipo de temas, muchas veces administrativos. Uno puede subir este número como hasta 60, pero no es, definitivamente está lejos de un óptimo como el 70, el 80. Entonces, no solo tenemos más demanda, sino el tiempo en que no necesariamente se está invirtiendo de la mejor manera o de la manera que uno soñaría tener. Entonces viene la pregunta para todos, bueno, ¿por dónde empiezo y cómo llego a este futuro que yo... ¿Sí? Discúlpame, Mauricio. Es que no estamos viendo tu presentación. No sé si la estás compartiendo. Ay, no, ay, 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 gracias por advertirme. No te preocupes, claro que sí. A ver si ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Listo. Perfecto. Ok. Am, Les decía, entonces, está uno con estos problemas de falta de personal, que el tiempo que tengo de las personas, médicos digamos, por ya unirlo en un grupo personal de línea de frente, no necesariamente está siendo invertido de la forma que uno le gustaría. Entonces, ¿por dónde comienzo? Y hay miles de caminos que uno puede tomar. Hoy en día es muy común oír de inteligencia artificial, ¿no? Íbamos a agentes y automatización y como que esa es la panacea, hay mucha presión para el tema de agentes y un poquito como la inteligencia artificial va a solucionar nuestros problemas. Sin duda tiene un potencial gigantesco, pero la realidad también es que a hoy, esto es un estudio bien reciente de la Universidad de MIT, su grupo NANDA, y es que a pesar de una inversión empresarial gigantesca, entre el orden de 30 a 40 mil millones de dólares en proyectos de lo que se llama Gen AI o inteligencia artificial generativa, realmente solo el 5% está teniendo un retorno efectivo, porque no es fácil implementar. Entonces, sí, hay una herramienta gigantesca que nos puede ayudar a mejorar el uso del tiempo, tanto de los médicos como del personal, digamos, de línea de frente, pero no es fácil llegar acá. Entonces, ¿cuál sería el camino para hacerlo? Y aquí si hay una gráfica, y afortunadamente me dijiste que no estábamos mostrando antes, pero sí hay una gráfica que si quisiera como dejarles a ustedes de mensaje es esta. Y entre todo el material que uno vive leyendo estos temas, encontré un caso del grupo Montefiore Einstein, eso es en Nueva York, en Estados Unidos, en donde el CEO, que se llama Philip Olsa, habló de cuando estaban en el mismo problema, que ¿qué hacemos para mejorar nuestra efectividad del tiempo? Antes de dispararse vamos a meterle tecnología al tema, hicieron un proceso de 3 pasos. Primero el por qué, después qué es lo que vamos a hacer y después al final sí cómo lo vamos a hacer. El por qué es para mí la parte fundamental, digamos, y es el explicar por qué y el lograr consenso en qué estamos, digamos, cuando uno mira y comparte estas estadísticas de tiempo, ok, en esto estamos, tenemos pacientes que están esperando X tiempo, tenemos nuestro grupo de personas que está desperdiciando tanto tiempo en temas que no necesariamente son lo ideal. ¿Cómo hacemos para que en conjunto, si ese es el norte que queremos todos, generemos un cambio? Y esto lo digo porque los hospitales en general son entidades sofisticadas, digamos, y complejas, muchas áreas diferentes, con a veces algunas prioridades un poquito diferentes entre sí. Entonces, si uno no logra ese consenso de, ok, tenemos este problema de cómo estamos manejando el tiempo tanto de nuestros pacientes como de nosotros, está así y queremos mejorarlo hacia allá. Si uno no tiene ese consenso, ninguna tecnología que lo logre, que implemente va a lograr su camino. Después de que uno tiene ese consenso, el siguiente es, ok, ¿ahora qué vamos a hacer? Idealmente es una pregunta, digamos, dura al interior y cada entidad tendrá su respuesta diferente, pero siempre van a haber muchas labores que realmente no son de bajo valor y que en vez de automatizar labores de bajo valor,
es mejor cuestionarse si las necesito o no las necesito, cuál es la mejor forma de tener los procesos para que minimicemos esas actividades de bajo valor, porque si me disparo a automatizar esas, pues voy a estar automatizando y gastando y al final más dinero, porque a veces esto no es tan barato, más dinero en algo que no está generando valor. Entonces, lo primero es como repensar un poco los procesos, o lo segundo, realmente repensar qué es lo que, en qué voy a trabajar. Y después sí, viene el cómo, y ahí viene toda la herramienta de tecnología aquí, y obviamente, pues, entidades como estas entidades súper prestigiosas, cuando arrancan con tecnología le meten lo último y se lo meten rápido, pero es un tercer paso. Ahora, ¿cómo podemos nosotros apoyar este sistema? ¿Cómo deberíamos nosotros abordar este sistema? Pues hay herramientas que le ayudan a uno también en los tres pasos. El primero es pues el sistema de filas que tenemos nosotros de Kinda, en donde medimos el alertas, porque todo, ¿cómo parte de su sistema? Pues es un sistema de filas. Nosotros ya tenemos sistema de turnos, claro, pero no es lo mismo tener un sistema de turnos que me llegue a la información al otro día o que mido solo una parte del tema, que es la parte de tiempos de espera, no en detalle los tiempos de atención. A ver realmente qué está pasando en la operación en tiempo real y no solo los tiempos de las personas, de los pacientes, sino qué está pasando con los tiempos del personal que está usando. Y aquí esto es un panel real nuestro de los que utilizamos, digamos, y es tan simple como poder saber, aquí no sé si se alcanza a ver, las diferentes actividades que tiene una persona a través del día, digamos, y entonces dice, ok, estoy logueado, ahora no estoy atendiendo, ahora me voy al almuerzo, ahora me voy a hacer tareas administrativas, ahora me voy a hacer lo que sea. Y entonces, al saber qué está haciendo la persona con ese tiempo, que es un clic muy simple durante su, su día, esa información la empiezo a registrar, a medir y a entender qué está pasando. Y así es como llegamos a este tipo de información. Este es un caso real, obviamente no muestro ni el cliente ni las personas involucradas, pero este es un caso además que se repite mucho y es que el porcentaje del tiempo, la barra azul que vemos acá, es el porcentaje de tiempo real del tiempo que estuvo estas personas del día que realmente estuvieron atendiendo pacientes. Y es natural, y uno se sorprende cuando empieza a medirlo, que está entre el 20 y el 30%. Uno puede subirlo, nunca va a llegar, digamos, puede llegar al 80% con temas, digamos, ya muy digitales, pero puede llegar naturalmente en todo presencial 60, 65%. Pero parte uno del 20, y esa es una realidad, y esa es parte de la realidad que uno tiene que compartir con su equipo. Oiga, esto es lo que está pasando. ¿Qué tenemos que hacer para cambiar esta realidad? Si es que es uno de los intereses. Otro de los desafíos que se encuentran es que los médicos y en general todo el personal de salud pues ya tiene que lidiar con una cantidad de sistemas y a veces son bien complejos. Entonces hay que tener también, hay que procurar tener sistemas sencillos, de un uso sencillo, visuales, que sea con dos clics que uno entiende. Este es para nosotros el caso de un panel para urgencias, en donde aquí la parte, digamos, de qué está pasando en turnos sería solo la parte de arribita. Esto de acá ya nos dice, facilito, que qué está pasando en mi triage, qué está pasando en todas las salas de espera, qué está pasando, cuántos están fuera de, de estándar. En fin, sistemas que son muy fáciles de ver, que con una visual uno entiende qué está pasando, que no es complejo de utilizar. Y entonces para el médico le facilitamos la vida, pero tenemos toda la información por detrás que con un clic que haga el médico, el enfermero, el asistente, ya yo estoy conociendo qué pasó en la operación. Esto es parte de ese panel. Y al final con esa información, entonces lo que hacemos nosotros solamente es convertir toda esa cantidad de datos, que son millones, a veces teras de información, y los convierto en teras de datos, los convierto en información útil para la toma de decisiones. Por ejemplo, esta, que hay aquí a la izquierda, ok, del 100% de pacientes, ¿cuántos estoy derivando al doctor antes de la hora de la cita? ¿Y qué puedo hacer para que ese porcentaje mejore? ¿Cómo está llegando a través del tiempo mi flujo de pacientes a través de las horas del día? Y si eso estoy haciendo nuevamente el tema de Génesis, la planeación de personal que sea consistente con esta carga de trabajo a través del día. O a través del tiempo de la semana, con días de la semana, cuáles son los días de la semana que las personas están llegando más tarde. Entonces, ¿qué tengo que hacer para reforzar esos mensajes también con y personas me refiero con los pacientes, para que lleguen a ti
los hago la admisión a tiempo y si lo hago a tiempo, voy a utilizar mejor el tiempo de los médicos y de los equipos, que es tremendamente valioso. Una vez yo tengo esa información, ya ahí sí viene un siguiente paso y ahí es cuando empezamos a hablar de integraciones y autogestión, un poquito con la visión de que el mejor de tiempo de espera es cero y estos son casos reales, digamos, donde las misiones a veces se demora 5 minutos, a veces más, 7 y 12, y con procesos de autogestión y automatización nosotros podemos llegar a que para un porcentaje de los pacientes ese tiempo sea cero y tenemos un efecto doble, y es que para los pacientes que logramos que hicieran autogestión, digamos, al final, su tiempo de espera va a ser cero, pero para el personal de línea de frente que tiene que hacer esas admisiones, por decir algo, ya no va a tener 100 personas esperando, sino va a tener 90. Y entonces se va a enfocar en las 90 que no hicieron autogestión y esas 90 van a ser mejor atendidas o más, atendidas más rápido y voy logrando una eficiencia general del sistema. Un poco la gráfica de la derecha de esta columna vertebral y estas eh, fichas es como vemos nosotros la visión de un sistema de turnos que tenemos, que es como la columna vertebral que lleva el flujo del paciente a través de todos los puntos de atención y que nos vamos integrando con todos esos diferentes sistemas, integrando fácilmente con todos esos diferentes sistemas para que la operación fluya de manera mucho más eficiente. Ahora, esta parte de integración es un poquito menos, digamos, glamorosa, en el sentido que no es bonita, se ve es por detrás, es un tema puramente técnico, pero es evidente que cuando uno logra esa integración, y aquí en palabras del CEO de Humana en Estados Unidos, cuando se logra esa integración de servicios, mejora la satisfacción del paciente, mejoran los resultados, mejora la eficiencia y la operación general de las organizaciones. Y por el lado ya de inteligencia artificial, eh, los que están en el 5% no en el 95% de proyectos que no llegan a un lugar de retorno contundente, sino en el 5% que tienen resultados reales, son los que se enfocan en casos estrechos de alto valor y tienen integrado todos los flujos de trabajo. Si uno no tiene primero los datos, después la organización de integración y después se enfoca y si ahora mejoremos esto con automatización, con integración, con inteligencia artificial nativa, ahí es cuando se van a ver los resultados gigantescos. Como decía, es un trabajo un poquito de hormiguitos, es menos glamoroso que los paneles o el tema, digamos, visual que tenemos de procesos de flujos, pero ahí es donde está el secreto de la mejor eficiencia hacia adelante de los resultados. Un poco resumiendo el camino, el proceso debe empezar por medir bien, no solo medir, sino medir bien, tener los resultados correctos, digamos, o la información, no los resultados correctos, sino la información correcta presentada de una manera correcta. De ahí de ese diagnóstico real inicial es que debemos empezar a compartir ok, esto es, ¿por qué es que queremos cambiar? Lograr el consenso, hacer el proceso de repensar qué es lo que vamos a cambiar, qué son las cosas que agregan valor y cuáles podemos mejorar. Después arranca la implementación con un foco gigantesco en calidad de datos, con un foco también importante en la adopción, porque que es un tema, hoy justamente hablamos con una persona del sector que está implementando todo un sistema complejo y decía, no, el sistema funciona, pero es que el llegar allá toma tiempo de mi equipo. Y es todo un proceso para que la adopción sea la correcta de nuevos sistemas y nuevas transformaciones. Después ahí llega uno el proceso de integraciones y autogestión y ahí sí pueden empezar a hablar de automatización. Es un tema a veces un poquito menos rápido de lo que uno quisiera, pero si uno no ha hecho esos primeros escalones del proceso, pues va a terminar automatizando temas de manera costosa y temas que no tenían mucho resultado práctico y terminan en el 95% que no logra los resultados versus el 5% que es donde queremos estar. Pues con esto termino mi presentación. Muchas gracias a todos por su atención y a María José, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a ti, Mauricio, por compartirnos tu experiencia. Creo que nos acabas de mostrar cómo los cambios operativos que muchas veces parecen pequeños tienen un impacto gigante en la productividad y en el bienestar. Y qué motivador ver que sí se puede lograr la eficiencia sin perder el factor humano en el sector salud. Les recuerdo que en el chat tienen anclado un link exclusivo para que puedan solicitar su demo gratuito de las plataformas. No olviden darle clic y así podrán conocer de primera mano cómo funciona la solución en sus instituciones. Tengo un par de preguntas rápidas que nos están haciendo en el chat para profundizar un poquito de lo que nos compartiste.
Bueno, aquí dice, Mauricio, mencionaste que el recurso más escaso en salud es el tiempo. ¿Cuáles son los procesos más críticos que una institución debería repensar y automatizar primero para liberar ese tiempo? Gracias por la pregunta, María José. En términos generales, digamos, en donde una inteligencia artificial hoy en día o automatización funciona mejor es en los procesos que son relativamente sencillos y repetidos, digamos, eh, no procesos complejos. Entonces, un poco, si bien hacia allá se puede llegar, pero nuestra recomendación es, y por decir algo, no arranque con el manejo de pacientes o de direccionamiento de pacientes de cáncer, porque hay por poner un ejemplo, porque hay un componente humano súper relevante. Pero en la parte de laboratorio, por decir algo, conseguir una cita en un laboratorio que es muy rápido y repetitivo, ahí es hacia donde uno puede arrancar automatizando. Ahí tengo que empezar a llevar el balance y cada institución tendrá sus realidades, pero un poco enfóquese en lo que tiene, es no tan complejo y es muy repetitivo. Ahí es la tentación de como inteligencia artificial puede ser tan sofisticado, pues es una tentación, arranquemos por una cantidad de temas, pero el toque humano es fundamental en todos los procesos de salud. Listo, perfecto. Bueno, aquí tengo otra para Génesis, dirigida a Génesis. Dice, Génesis, desde tu experiencia, ¿cuál dirías que es el impacto más crítico que tiene una mala gestión del tiempo en la calidad de vida del personal en salud? Muchas gracias por la pregunta. El factor humano es totalmente relevante en el contexto de salud. El impacto, digamos que pudiese considerarse más negativo por una mala gestión de tiempo en salud, repercute específicamente en lo que hablábamos en mi intervención. Hablábamos de altas jornadas extendidas. Yo creo que ya es un conocimiento público que los colaboradores del sector salud dedican o sacrifican una gran parte de su tiempo, incluso familiar, en cumplir, digamos, unos turnos amplios o una demanda de guardias consecutivas. Y muchas veces se atañe esto como a una falta de personal, pero realmente hay una mala planificación de turnos tras este contexto. Entonces es importante abordar el tema administrativo y migrar a una gestión inteligente, porque no solamente repercute en cuanto a la calidad de vida del colaborador, aumentando sus niveles de estrés, teniendo un poco un poco más de tiempo para gestionar sus procesos familiares. Y al final del día esto se traduce en una mala calidad de servicio, en una disposición negativa del médico para con sus pacientes, digamos un poco tiempo de descanso. Todo esto influye, ¿no? En la calidad del servicio que al final del día se traduce en una mala calidad de atención a los pacientes. Entonces, en el sector salud es muy relevante hablar de cómo podemos migrar a un proceso de inteligencia artificial, como lo mencionaba Mauricio, o un proceso automatizado o de inteligencia artificial para planificación de turnos, como lo que ofrece MyIntel, para paliar no solamente a este aspecto, digamos, desde lo humano, sino también desde lo económico, desde lo financiero, para las organizaciones que hoy no tienen este proceso automatizado deriva de pérdidas millonarias y sabemos que el 40% del presupuesto operativo se dedica al pago de la nómina, al cual allí se pudiese optimizar muchísimo el tema económico, pero además un tema organizacional. Ya las prácticas manuales, eso de llevar las asistencias en una hoja física, en una hoja digital, digamos combinando ciertas tecnologías, hoy en día es el máximo enemigo para estos tres factores: el humano, el económico y el organizacional. Es por ello que nosotros somos disruptivos a nivel de plataforma, siendo nosotros considerados la plataforma número uno a nivel LATAM para paliar todas estas situaciones en el sector salud y bueno, también en todos los sectores económicos. Adelante, Majo.
Listo. Aquí nos preguntan, ¿cree usted que los médicos por los años de servicio debían automáticamente asumir cargos de jefaturas y o gerenciales en un centro médico o más bien sea una labor administrativa de una persona formada para tal? No sé si Raúl quieres responder o Génesis. Bueno, Génesis. Bueno, determinar las cualidades, digamos, laborales del personal no es algo como que yo pueda definirlo, ¿no? Yo creo que estos procesos tienen que originalmente pasar por procesos administrativos de selección del talento humano y, no, y solamente ellos, como especializados en esta área, pueden determinar si las personas que pueden cubrir estas áreas son personas administrativas o son personas directamente vinculadas al sector salud. Entonces quiero que ser muy respetuosa con esa respuesta porque pues no puedo yo concluir una respuesta definitiva con respecto a este punto, pero pues para mi criterio personal, digamos desde el punto de vista organizacional, sí es muy importante que contar con la experiencia de personal médico que intervenga directamente en los procesos, ¿no? Que tenga en cuenta no solamente a los médicos, las enfermeras, los especialistas, sino también a los pacientes. Entonces, ese enfoque humano es un skill importante para determinar quiénes o qué cargos deben desocupar qué tipo de perfiles. Entonces, esa es como la opinión que tengo con respecto a ese tema. Perfecto. Mauricio, si quieres responder esta siguiente pregunta que nos hacen, dice, creemos que el ego del médico es tal, al menos en Perú, que comenzamos a realizar intuicismo en otras profesiones y por ello las planificaciones y programaciones futuras no avanzan. ¿Esto es común en Latinoamérica? Compleja. Pues a ver, yo lo diría de esta forma, un médico en general es una profesión que requiere mucho tiempo para lograr, digamos, ser médico, que tiene una responsabilidad gigantesca, al final estamos hablando de vidas, eh, y que en estos tiempos en donde se evoluciona tan rápido, a veces hay un poquito de fricciones, digamos, y si lo pone uno desde afuera, lo ve uno como los grupos de innovación de una institución o los grupos eh, de operaciones a veces van por un lado, los grupos médicos a veces van por el otro. Eso es normal, digamos, haber tensiones entre diferentes equipos. Yo creo que se ve en América Latina, en Perú y en cualquier lado. Ahí el tema, un poquito volviendo a la enseñanza esta del hospital en Nueva York, es si uno logra estar de acuerdo en el por qué, nosotros y sea cual sea el tema. Hay veces cada departamento tendrá sus prioridades un poquito distintas, pero si como equipo uno logra plantear unos datos hechos que son concretos y esta es nuestra realidad, sea cual sea, y ok, esto queremos cambiarlo entre todos, ahí es que uno logra, digamos, consenso y cambios e implementación de nuevos caminos y nuevas tecnologías. En todas las Ok. profesiones van a haber diferentes intereses. Eso A mí es me gustaría aportar algo más allí en la respuesta de Mauricio y complementar desde la experiencia de Mainteli. Y, y nosotros nosotros tenemos clientes en Perú y como decía Mauricio, es muy importante saber abordar el tema. Por ejemplo, en gestión de tiempos y planificación de turnos, que también estaba un poco orientada la pregunta, es importante manejar una gestión de cambio, como lo decía Mauricio, que vaya hacia los valores que va a aportar la solución a la institución. Es decir, no se puede ver o entender esto como un exceso de control, sino como realmente un proceso de gestión inteligente que va a permitir retornar un beneficio hacia estos médicos, ¿no? Tú hablabas del tema del ego y esos son temas bastante subjetivos, pero en el caso de MyIntelli, por ejemplo, cuando hemos abordado en el sector salud, en nuestra plataforma, que hoy en día, por ejemplo, la usan las más de 300 clínicas del grupo Keralty con más de 26.000 colaboradores, para poderles citar uno, al inicio,
cuando hablábamos con el equipo de innovación, nos hablaban, es que va a haber una resistencia, es que a los médicos no les gusta que los controlen. Entonces, sabemos que hay como ese tipo de paredes iniciales y siempre hay alternativas desde lo operativo y desde lo organizacional. Desde lo operativo, nosotros, por ejemplo, desde MyIntelli, al brindar una solución integral, podemos establecer que los mismos controles de ingreso a los hospitales, en el momento que estamos ingresando por las entradas principales, o sea, yo como médico, como especialista, desde ese mismo momento empiezo a contabilizar el tiempo trabajado sin que el colaborador tenga la percepción de que está teniendo que ir a checar la asistencia, sino que lo incorporamos a un mecanismo de control de acceso. Entonces, allí hay estrategias que podemos abordar desde lo operativo. Ahora, desde lo organizacional, es importante que se aborden temas como, bueno, mira, esta solución va a impactar directamente en tu calidad de vida, porque no vamos a planificarte un turno que coincida con otro turno y haya solapamientos de turnos y tú tengas una jornada extendida que después no te permita tener tiempo de calidad para tu vida personal. Entonces hay formas de abordarlo desde el punto de vista de capacitaciones, de gestión del cambio, de que se convierta esto en un impacto positivo tanto para las organizaciones como para el usuario final que vienen siendo los colaboradores. Adelante, Majo. Listo, claro que sí. Con respecto a la última pregunta de Ashley, te cuento que sí, al final de la sesión vamos a estar compartiendo el resumen de la grabación de esta presentación y de todas maneras nos vamos a estar comunicando contigo por si tienes cualquier pregunta de cualquiera de las dos empresas o para pues darte como más alcance de lo que necesites. Y bueno, la última pregunta que dice es, Kinda es una aplicación cloud especializada en el sector salud y está integrada con MyIntelli. Ok, sí, la respuesta sí somos especializados en el sector salud, Kinda, como empresa, y las soluciones todas son especializadas en el sector salud. Y es una buena pregunta, no nos hemos integrado, pero no porque no tengamos la capacidad. De hecho, nos conocimos en un proyecto en conjunto para un cliente. Al final, el cliente tomó digamos, una decisión, un camino distinto a la integración que nosotros le proponíamos, pero eso es parte un poquito del tema de que las dos tipos de soluciones sean modernas, sean fáciles de integrar y eso digamos, facilita todo hacia adelante. Y parte un poco de la visión de Kinda en general es que sea fácilmente, y somos de hecho fácilmente integrable con, no solo con MyIntelli, sino con, nos hemos integrado con ERPs, con CRMs, con sistemas de citas, con sistemas de historias clínicas. Es parte de nuestro DNA porque justamente creemos que al hacer todos estos sistemas que a veces van separados, los empezamos a unir, el proceso fluye mejor. Claro que sí, Mauricio, muchas gracias. Bueno, dice Génesis, ¿podrías contarnos un caso en el que MyIntelli haya marcado una diferencia tangible en la asignación de turnos o en el manejo de horas extras? Por supuesto que sí. Bueno, nosotros desde MyIntel en el sector salud tenemos muchísimos casos de éxito. Tenemos el gusto de trabajar con diferentes clínicas y hospitales a nivel de Colombia y Latam. Entre ellos podrías mencionarles el Hospital de Marmato, el Hospital del Sarar, el Hospital de Pasto, muchas clínicas EPS, Keralt y la Fundación Cardio Infantil son al menos algunos de nuestros referentes en el sector. Con ellos hemos podido avanzar hacia la automatización, generando pues confianza en el sistema de cálculos de tiempos. Em, Hemos incorporado tecnología de primera, donde a través de nuestros dispositivos biométricos podemos hacer la identificación facial de los colaboradores en dichas procesos de validación es por menos de 0,10 segundos por persona, evitando colas, evitando procesos complejos, siendo así, por ejemplo, la Fundación Carta Infantil, donde pudimos establecer estos dispositivos de lectura rápida, que además permiten que el colaborador no tenga que hacer contacto con un dispositivo ni por medio de la huella dactilar, ni nada de estos temas que hoy en día y cuando estuvimos en época de pandemia se volvieron supremamente susceptibles de tener, tanto por también la naturaleza del trabajo, contacto con, digamos, cosas que puedan ser contagiosas. Entonces, a través de esos mecanismos pudimos desarrollar estas soluciones
para ellos y todavía agregando un plus que nosotros contamos dentro de la herramienta que se llama suficiencia de personal. Es algo específicamente para el sector salud, indicando la necesidad de personal por centro de costos o por área. Entonces podemos, según la necesidad del área, determinar cuántos cargos se necesitan para ocupar ciertas áreas, digamos el quirófano, cuántos internistas tienen que estar. Y bueno, de acuerdo a esto generar una serie de alarmas que van directamente a la planificación. Contamos con una app móvil donde los colaboradores pueden descargarlas directamente en su celular y poder visualizar los turnos que tienen planificados durante todo el mes con la suficiente anticipación. Estos colaboradores también pueden solicitar cambio de turnos. Entonces, ponemos a disposición una cantidad de herramientas que van a optimizar un proceso que hoy es por WhatsApp, por correo electrónico, que el final del día el área de talento humano que hoy no maneja un sistema como este, tiene que procesar información de diferentes medios y realmente se convierte muy complejo. Porque si estuviéramos hablando de 5 o 10 colaboradores, pero por mínimo un hospital tiene alrededor de 500 a 2000 colaboradores, entonces ya no se convierte en una opción, sino en una necesidad ya de carácter obligatorio. Entonces, nuestros casos de éxitos se reflejan en estos clientes que les he mencionado y donde pues hemos podido integrar nuestra solución con su software de nómina y, y les entregamos todo el insumo que necesitan para ya el pago de salarios. Adelante, Pau. Perfecto, muchas gracias. Bueno, y esta última que creería que es para Mauricio. ¿Cómo logran que herramientas como el sistema de filas o los paneles de urgencias realmente mejoren la experiencia del paciente y no se conviertan en una carga tecnológica para el personal? Muy buena pregunta. Ah, son dos o tres cosas, ya. La primera es hacerlos fáciles de utilización. Entonces, digamos, nosotros partimos de todas nuestras pantallas, digamos, son muy simples, digamos, la idea es diseñarlo también con médicos para que la utilicen. El segundo tema es podernos integrar, entonces con otros, es nuevamente parte del DNA, al integrarse con otros sistemas, entonces utiliza uno solo, por ejemplo, en algunos casos el médico con solo abrir la historia clínica ya nos mandaba una señal y nosotros ya con eso lo llamábamos a la, en la pantalla para que el paciente siguiera. Eso ayuda mucho el tema de integraciones. Y el tercero también, nuevamente, y soy repetitivo, pero son las bases, la verdad, del éxito de esto, es los datos. Cuando uno, con 2 clics, que los clics pueden ser, digamos, simples, tratamos que sea, a veces pueden ser muy dolorosos para los médicos, pero cuando los médicos ven el valor, es que con este clic ya obtuve esta información, ahí es que uno empieza a mejorar. Y justamente un poco volviendo a la pregunta de a veces las fricciones que hay entre departamentos, eh, hubo un caso en donde la línea de frente decía, yo entregué, los médicos son los que están atendiendo a los pacientes tarde y los médicos decían, no, es que la línea de frente me está entregando la información, los pacientes tarde, pues cuando uno pone la información correcta, ya los dos es parte de una misma realidad, ok, estamos aquí y aquí es que hay que hacer para ir mejorando. Este tema de transparencia e información es importantísimo. Listo, muchísimas gracias. Bueno, Génesis y Mauricio, muchísimas gracias por sus intervenciones tan valiosas. Hoy vimos cómo la automatización de procesos y el control inteligente del tiempo no solo ayuda a reducir costos y errores, sino que también generan un impacto humano muy positivo, equipos menos desgastados, pacientes mejor atendidos y organizaciones más sostenibles. Queremos agradecerles a todos por haberse conectado a este webinar. Les recomendamos que en el chat encontrarán un link de registro donde podrán agendar una demostración personalizada y recibir beneficios exclusivos por haber participado hoy. Desde Kinda y MyIntel y seguiremos compartiendo contenido y manteniéndolos al tanto de las tendencias que están transformando la gestión en salud en Latinoamérica. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos y que tengan un excelente día. Muchas gracias a Igual. todos. Feliz día. Feliz día a todos.